Bienvenido. ¿Cuántas veces hemos tenido nosotros situaciones con temas de la seguridad social y no aprovechamos los beneficios ni que lo corresponde por gran desconocimiento que se tiene en esta materia? Bienvenido. ¿Cuántas veces se ve usted envuelto en situaciones que no puede acudir a un centro porque usted no sabe con qué cuenta para poder aprovechar sus beneficios? Bien, pero hoy se aclaran todas las dudas y se desmontan todas esas faltas de información que tienen muchos ciudadanos, Es innegable que la ciudadanía se siente a veces muy desinformada con relación a los beneficios que le corresponden, cómo reclamarlo, de dónde provienen, cuál es su cuantía proveniente de la seguridad social, que en su mayoría de los casos ellos cotizan para eso y tienen una especie de prepago. Porque así como a veces usted paga una tarjetita para comprar y hacer el servicio de internet, de llamada, etcétera, así también hay un prepago de una seguridad que a usted, tanto su empleador como usted mismo, le descuentan en su salario para eso. Y eso depende muchas veces de los salarios que establece el Ministerio de Trabajo con su respectivo departamento, los salarios que aprueba la Tesorería de la Seguridad Social, y los beneficios provienen de las resoluciones que emite en ese sentido el Consejo Nacional de la Seguridad Social en todo este tinglado, lo que se llama el Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Nosotros, como anunciamos anteriormente, tenemos al doctor Fran Aristi, que es un hombre tanto académico como práctico y pragmático a su vez en todas estas informaciones. Él imparte docencia en diversas universidades, tanto nacionales como internacionales, conferencias tratando el tema. Pero nosotros en esta oportunidad vamos a querer que el doctor Fran Aristi, especialista en el tema de la seguridad social, pues nos hable acerca de esa relación que existe entre el salario, los salarios que impactan al servicio de la seguridad social, tanto los que provienen del Ministerio de Trabajo, las resoluciones que emite, en este caso hay una resolución reciente, calientita, de la Tesorería de la Seguridad Social, que fija un salario mínimo diferente a partir de febrero, de ya entrando casi en ejecución. Y también hay una resolución reciente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que establece y aumenta unos topes para el servicio de los medicamentos y que tienen disponibles los afiliados, que esa es la resolución 581-103 y la 0124 de la Tesorería de la Seguridad Social. Fran, buenas noches, bienvenido y cuéntanos todo lo que tenga que decirnos con relación a esas inquietudes que tiene la gente en ese tema que te he tratado. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Héctor, y bienvenido. La Ley de Seguridad Social establece en el artículo 18 la figura del salario mínimo nacional. Es un salario propio de la seguridad social. La ley establece que el salario mínimo nacional de la seguridad social es el promedio de los salarios mínimos no sectorizados fijados por el Ministerio de Trabajo. Ustedes saben que en el año pasado, mediante la resolución 1-2023, el Comité Nacional de Salarios del Ministerio de Trabajo aumentó los salarios mínimos en dos partidas. Hay una partida que tuvo efecto desde el mes de marzo del año 2023 hasta el mes de enero del año 2024. Y hay otra partida que va a surtir efecto a partir del mes de febrero del año 2024. Bueno, ahora en el mes de febrero los salarios mínimos se han incrementado, los salarios mínimos que devengarán los trabajadores. Anteriormente el Ministerio de Trabajo establecía 3 salarios mínimos. A partir del año pasado, el Ministerio de Trabajo ya establece 4 salarios mínimos no sectorizados. Se llama el salario mínimo, es bueno aclarar que se llama salario mínimo no sectorizado porque no se refieren a ningún sector en específico laboral.
Por ejemplo, zona franca es un salario sectorizado. El salario mínimo de la industria hotelera y gastronómica es un salario mínimo sectorizado. Ahora, el Ministerio de Trabajo, el Comité Nacional de Salario, establece 4 salarios mínimos no sectorizados, que eso aplican para todas las empresas del país que no tienen un salario de manera específica. Entonces, el salario mínimo nacional de la Seguridad Social es el promedio. Un momentito ahí, Fran, para distinguir lo que es un salario mínimo sectorizado y otro no sectorizado, ¿cuáles son los parámetros que se toman en cuenta o que toma en cuenta el ministerio para establecerlo? Bueno, ustedes saben que para incentivar la inversión, por ejemplo, en zonas francas de extranjeros que vienen aquí al país, las zonas francas, los empleados de zonas francas tienen un salario mínimo especial para ello. Eso serían sectorizados, Frank. Es sectorizado, okay, correctamente. Perdóneme, para poder poner la audiencia en contexto, que sé lo que Bienvenido le interesaría para que la audiencia pueda seguir su participación. Zonas francas, hoteles, vamos a decir... La industria de la construcción. Construcción, esas que son áreas específicas son salarios sectorizados. Sectorizados. Excelente, continúe, doctor. Entonces, el salario mínimo nacional de la Seguridad Social, la ley establece que es el promedio de los salarios mínimos no sectorizados fijados por el Ministerio de Trabajo. Ahora, ¿para qué utilidad tiene el salario mínimo nacional de la Seguridad Social? La ley establece que el salario mínimo nacional de la Seguridad Social es para fijar el tope de cotización de los 3 seguros que establece la ley. El seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia tiene un tope de cotización de 20 salarios mínimos nacional de Seguridad Social. El seguro familiar de salud tiene un tope de cotización, un límite de cotización de 10 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social. Y el seguro de riesgos laborales tiene un tope o límite de cotización actualmente de 4 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social. Entonces, cada vez que el Ministerio de Trabajo incrementa los salarios mínimos no sectorizados, eso tiene un impacto transversal en el sistema dominicano de seguridad social. ¿Por qué? En primer lugar, se incrementan las recaudaciones del sistema dominicano de seguridad social. Es decir, las recaudaciones producto de las cotizaciones que pagan los empleadores y trabajadores. ¿Por qué se incrementa? En primer lugar, por el aumento de los salarios mínimos. Ya los trabajadores van a devengar un salario mínimo mayor. En segundo lugar, ¿por qué se incrementan? O porque se incrementa el tope de cotización. Usted, como yo lo dije ahorita, en pensiones, el tope de cotización son 20 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social. Eso quiere decir, por ejemplo, hasta el mes de enero, el tope de cotización en materia de pensiones, es decir, del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, era 374,040 pesos. A partir del mes de febrero, se incrementó el tope de cotización hasta la suma de 387,050 pesos. Eso mismo ocurre con el seguro familiar de salud. También se incrementó el tope de cotización y también el seguro de riesgos laborales. En consecuencia, se incrementan las recaudaciones por 2 efectos. Por efecto del salario, del aumento de los salarios mínimos a los trabajadores y también por efecto del aumento del tope de cotización de los 3 seguros. Un momentito ahí, Fran, por favor, para aclararle y quizá las personas que nos están mirando en estos momentos se están preguntando. Ese incremento del tope de salario mínimo cotizable implica que las empresas, ¿no?, el empleador, está obligado a aumentar para que la persona, el afiliado, reciba ese mínimo cotizable, ¿o es sencillamente para el pago de la tasa en la seguridad social? Bueno, los empleadores, ahora a partir de las empresas, a partir del próximo mes de febrero, tienen que incrementar los salarios mínimos.
Por ejemplo, la resolución del Ministerio de Trabajo establece un salario mínimo de 25.116 pesos. Para los sectores. Para las empresas que tengan 150 o más trabajadores. Ya, ok. Establece un salario de 23.023 pesos para las empresas que tengan de 51 a 150 trabajadores. Ah, muy bien. Establece también un salario de 15.428 pesos con 40 centavos para las empresas que tengan de 11 a 50 trabajadores. Y el más bajito, que es el que devengan la mayoría de los trabajadores en la República Dominicana, porque normalmente ese es el salario que pagan las microempresas, es 14.232 pesos, que es para las empresas que tengan de 1 a 10 trabajadores. Entonces, las empresas tienen que pagar esos salarios mínimos. Por consiguiente, aumentan las recaudaciones producto de las cotizaciones que tienen que pagar los empleadores y trabajadores. Pero también eso tiene un impacto en el gasto de bolsillo de los afiliados. Oye, tiene impacto negativo y tiene impacto positivo. Vamos a ver, ¿cómo es eso? La ley y las normas complementarias establecen lo que se llama el copago. La gente le dice copago. Nosotros en el gasto de bolsillo, lo mismo. Sí, en el sistema dominicano de seguridad social le llamamos cuota moderadora variable. Okay. Por ejemplo, si una persona le hacen una cirugía, tiene que pagar el 10% del valor de la factura, es decir, del valor de los servicios, pero hasta un tope de un salario mínimo nacional de la seguridad social. Es decir, le pongo un ejemplo. Si una persona la ingresan en una clínica y le hacen una cirugía y la factura hace 50,000 pesos, tiene que pagar el 10%, es decir, 5,000 pesos. Sí. Pero si la factura hace 500,000 pesos, esa persona no tiene que pagar el 10% de 500,000, es decir, 50,000. Nada más tiene que pagar hasta el tope de un salario mínimo, del salario mínimo nacional de la seguridad social. Es decir, hasta en este momento, en el mes de enero, son 18,702. Pero a partir del mes de febrero ya no va a tener que pagar 18,702. Va a tener que pagar el nuevo salario mínimo nacional de la seguridad social que va a entrar en vigencia en febrero, que es 19,352. Correcto. Ese es el tope. Frank, Sí. perdóname, porque quiero interrumpirlo ahí, porque usted va explicando y veo a los jóvenes aquí que se quedan muy pendientes a su explicación con relación al salario. Pero de todo esto que se dice y todo lo que usted nos explica, ¿cuáles condiciones, qué beneficios nuevos obtienen los empleados? Porque vemos que el sistema como que estaba solo de un lado, don Frank. Bueno, Frank nos dijo que tiene algo que beneficia y algo como que no beneficia tanto. Vamos a ver cuáles son, porque la gente, es bueno que entienda cuáles son sus derechos reales, efectivos, en vivo, como dicen. No, bien, todo el que nos está escuchando se pregunta, ¿y medicamento, tratamiento, qué hay en ese sentido para los empleados, don Frank? Correcto. Bueno, entonces vamos a terminar. ¿Cuáles son los efectos, el impacto del aumento del salario mínimo nacional de la seguridad social? Correcto. Por ejemplo, un beneficio que tienen los afiliados ahora es que se aumenta la cobertura de los servicios de salud por accidentes de tránsito. Okay. ¿Qué resulta? Las normas complementarias establecen una cobertura por accidente de tránsito de 60 salarios mínimo nacional de la seguridad social. Entonces, al aumentarse ahora el salario mínimo nacional de la seguridad social, por consiguiente, se aumenta la cobertura de los servicios de salud por accidente de tránsito. Es bueno aclarar que los servicios de salud por accidente de tránsito no forman parte del seguro familiar de salud. El artículo 119 de la ley 8701 establece que el seguro familiar de salud no cubre los tratamientos derivados de accidentes de tránsito. Entonces, los tratamientos derivados de accidentes de tránsito tienen una regulación especial. La cobertura, les repito, es 60 salario mínimo nacional de la seguridad social. Por consiguiente, la cobertura de los servicios de salud por accidentes de tránsito se ha incrementado de 1.122.120 pesos a
1.161.120 pesos porque se ha incrementado el salario mínimo nacional de la Seguridad Social. Esa es de la parte beneficiosa, podemos Exacto. decir. También otro beneficio del incremento del salario mínimo nacional de la Seguridad Social es que un mayor número de trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a los subsidios por maternidad, por maternidad, pero especialmente al subsidio de lactancia. Ustedes saben que la ley establece el derecho a un subsidio de lactancia. Claro que sí. Por el término de un año. Ese subsidio se lo paga la CISARRIL mensualmente a las trabajadoras que dan a luz. Entonces, la ley establece que tienen derecho al subsidio de lactancia las trabajadoras que devenguen un salario por debajo de 3 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social. Okay. Entonces, al aumentarse el salario mínimo ahora nacional de la Seguridad Social, se va a incrementar el número de trabajadoras que van a tener derecho al subsidio de lactancia. Tú sabes que el tiempo se nos está prácticamente terminando, pero qué bueno, qué importante esas explicaciones. Sería bueno cambiar el término de trabajadora para que no se confunda, digo yo, por de afiliada, porque resulta que a veces comprenden la trabajadora doméstica, la trabajadora, sino la que estén afiliada, es lo que estamos hablando. Al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Correcto, sí. Es para que las personas no se me confundan, porque tú vas a tener que seguir viniendo a explicar todo esto. Claro. Entonces, vamos a explicarle un poquito, Fran, resumiendo, como para cerrar la sesión y con la promesa tuya de volver a explicarnos. En relación a la resolución del Consejo Nacional con la 581-03, el incremento de los beneficios que comenzamos a hablar, porque ya explicamos más bien el tema del aumento de la 0124 de la TCS o de la Tesorería de la Seguridad Social. ¿En qué estamos? ¿En qué impacta positivamente la resolución 58103 del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que incrementa los beneficios a los afiliados en ese sentido? Correctamente. Sí, es bueno señalar que el Consejo ha dictado desde el año 2020 para acá, con la gestión del presidente Luis Abinader, ha dictado 4 resoluciones, el Consejo Nacional de Seguridad Social, que benefician significativamente a los afiliados. Una de ellas es la que tú comentas, bienvenido, la 581-03, que incrementa, por ejemplo, la cobertura de los medicamentos ambulatorios. Actualmente la cobertura hasta la resolución 581-03, los afiliados tenían derecho. Es bueno aclarar qué significa medicamentos ambulatorios. Muy bien, muy bien. Los medicamentos ambulatorios son lo que le prescribe el médico en una consulta a un afiliado y el afiliado va y lo compra a una farmacia. Esos son los medicamentos ambulatorios. Hasta ahora, la cobertura era de 8,000 pesos anual por afiliado. Correcto. Es bueno señalar que cuando inició el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo en septiembre del año 2007, la cobertura era de 3,000 pesos. Y luego en el año 2015 se aumentó a 8,000 pesos, es decir, 8 años después. Y ahora en diciembre del 2023 se aumentó a 12,000 pesos. Es decir, de 8 a 12,000 pesos, 8 años después también. Don Frank, tenemos que dejarlo hasta ahí, pero yo creo que no hay mejor manera, bienvenido, de dejarlo con esa información que para mí es súper importante. De 8 a 12,000 pesos, bienvenido. Yo creo que es un gran salto cuantitativo en cuanto a la necesidad que existe. Claro que sí, porque los medicamentos. Expresa sobre todo la preocupación que en ese renglón tiene el presidente de la República, que incluso en la semanal hubo unos anuncios que se hicieron con relación a la cobertura de los medicamentos, con relación a la presión arterial de los afiliados y los subsidiados, por mejor decir, y el campo de la diabetes. Entonces, eso demuestra de alguna manera la preocupación y la ocupación que ha tenido el presidente en ese sentido. Fran, un segundito para que nos cierre, diríamos, sí. Puntualmente, con la promesa, como dije anteriormente, de que tiene que seguir viniendo para aclarar todo la próxima semana. Si quiere, no lo cierre muy fuerte para que el candado pueda abrirlo cómodamente el próximo jueves. Correcto. Sí, otro aspecto importante de esa resolución
es que se incluyeron 70 nuevos procedimientos, sí, procedimientos y cirugías dentro del catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud, es decir, con cobertura. Sí. Y es muy importante señalar que de esos 70 procedimientos, hay 25 que ya estaban en el catálogo, pero estaban de manera convencional, es decir, con cirugía, con incisión, abriendo a la persona para hacerle la cirugía. Es decir, que la tecnología, la lamparoscopía y todo ese tipo de cosas no estaban contemplados. Ahora, esos 25 procedimientos, por ejemplo, yo tengo una amiga que se hizo una cirugía de una hernia hiatal. Ya. Eso es del estómago. Sí, sí. ¿Qué resulta? La ARS le negó la cobertura porque le hicieron la cirugía con un procedimiento que se llama laparoscopía. Lamparoscopía, correcto. El laparoscopio. Entonces, había mucha cirugía que las ARS le negaban la cobertura porque no estaban, ese aparato no estaba contemplado en el catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud. Pues ahora ya, oigan, es muy difícil ya encontrar una cirugía que no se realice por laparoscopía. Claro que sí. Casi todas las cirugías se están haciendo hoy en día por laparoscopía. Pues entonces esa resolución es muy importante para los afiliados, porque ya los afiliados van a tener cobertura a la mayoría de las cirugías que se encuentran en el catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud. Tengo que decir que esa literalidad que aplican la ARS no es totalmente, diríamos, un asunto que pueda tener licitud, porque es la cirugía, no el método que se utilice. Amén. Pero eso sería materia del programa que viene, que nosotros vamos a seguir tratando ese tema. De acuerdo. Gracias, don Frank, a usted por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Nosotros hacemos de inmediato.